Desde Lumen, un saludo para todas las personas que aprovechan este pequeño esfuerzo que hace Lumen, pero con toda buena voluntad, para que el catecismo de la Iglesia Católica llegue hasta sus manos y a sus mentes y a su corazón. También desde Lumen les damos las gracias porque ustedes están aprovechando este esfuerzo que hace Lumen El Salvador. Vamos a tocar un punto difícil. La verdad es que es difícil. Permítame decirles, en cierto modo, a mí se me hace fácil, pero desde la fe. Gracias a Dios, profunda fe. Gracias a Dios, desde lo que Dios nos ha revelado acerca de su mismo ser. A la luz de la bondad infinita, a la luz de aquel que es el ser libérrimo, es decir, Dios es el ser más libre que hay. A la luz de aquel que creó al hombre a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Por lo tanto, a imagen y semejanza de quien es el ser libérrimo. Humildemente les expreso, lo acepto, lo comprendo y pretendo vivirlo. Pero ahora estamos en plan de explicarlo a ustedes. Y el tema es el siguiente: la providencia y el escándalo del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Si Dios tiene providencia de su creación, ¿por qué existe el mal en el mundo? Como preguntaría en el libro de Job, ¿por qué aquel que se distancia de Dios le va mejor en sus negocios que aquel que quiere permanecer obediente a la voluntad santa de Dios? Tratemos de adentrarnos. Yo les recomendaría la lectura de la gran parábola del libro de Job. Es una parábola y ustedes, tomando la enseñanza de esa parábola, podrán dar una respuesta también al por qué existe el mal en el mundo. Nos dice el catecismo: si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas las criaturas, ¿por qué existe el mal entonces en el mundo? A esta pregunta tan apremiante como inevitable para toda persona, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple, ni pretendemos dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. En la fe cristiana, no solamente hemos aprendido que Dios es creador del mundo y del hombre, a continuación hemos aprendido que por instigación de Satanás entró el pecado en el mundo. El pecado en el mundo entró no por parte de Dios, sino por parte de Satanás. Más todavía, introducido por Satanás el pecado en el mundo, entra la muerte en su sentido trágico.
y entra también la situación del hombre, el dolor del justo. Claro que los hijos de Adán no podemos decir que seamos justos. Justo solo es el Hijo de Dios Jesucristo. Justa por privilegio solo es María Santísima. Nosotros, los hijos de Adán, hemos nacido en pecado original. El mal ha llegado hasta nosotros de múltiple manera. A lo largo de la historia, todos nosotros podríamos ir sumando males en el mundo, aportando qué cosa está mal en el mundo, qué cosa quisiéramos mejorar. La bondad de la creación, efectivamente Dios creó la creación buena. El drama del pecado, Dios no ha creado el pecado. Dios ha creado al hombre bueno y a los ángeles buenos. El amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas. Nuestro Dios es el Dios de la alianza. Alianza significa familia. Nuestro Dios es el que quiere que el hombre sea familia suya. A tal punto que la Santísima Trinidad es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia, fundada por Jesús, es comunión. La comunión de nosotros con Cristo, cabeza nuestra. Por medio de Cristo, la comunión con el Padre. Por medio de Cristo, la comunión con el Espíritu Santo. Por medio de la Santísima Trinidad, del amor derramado en nuestros corazones, la comunión con nuestros hermanos. Todo esto es parte de la doctrina de la Iglesia. Dios ha creado alianza, Dios ha creado familia, Dios ha creado comunión. Así, con la encarnación redentora por parte de su Hijo y con el don del Espíritu Santo, Dios nos ha hecho partícipes de la vida divina. Dios nos ha hecho coherederos con Cristo. Dios nos ha hecho familia suya. Con la fuerza de los sacramentos, que es la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza de los sacramentos, Dios nos ayuda para no perder nuestra orientación y camino, que es Cristo, que conduce hasta el Padre. Con la llamada a una vida bienaventurada, Dios quiere que yo sea bienaventurado. Dios quiere que usted sea bienaventurada, bienaventurado. Dios quiere que las criaturas todas sean invitadas a aceptar libremente. Aquí viene la palabra clave. Que nosotros aceptemos libremente la redención. Que nosotros con toda libertad rechacemos a quien introdujo el mal en el mundo, Satanás. Que nosotros con toda libertad estemos en total comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el ser libérrimo y nos ha dotado de libertad. Dios quiere que seamos semejantes a Él. Pues bien, el hombre, Adán, usó mal de su libertad. El hombre quiso ser como Dios para suplantar a Dios, para ponerse en el trono de Dios. Si ustedes analizan, inclusive en el campo político, ustedes van a ver esta misma tentación de Adán
¿Cuántas veces en diversas naciones en el campo político, gente que quiere ser como Dios, gente que quiere sustituir a Dios, gente que quiere estar en el trono de Dios, gente que se proclaman ateos, pero que practican ritos de hechicería? ¿Ven? El mal uso de la libertad. Gente que dice ser atea, pero que practica ritos de hechicería. ¿Ven? El mal uso de la libertad. Pero Dios, el ser libérrimo, es totalmente bueno. Dios ocupa su libertad solo para el bien. A tal punto que después de crearnos semejantes a Él en la libertad, Dios ocupa su libertad para la encarnación, para redimirnos simplemente por amor, para redimirnos con toda libertad, pero sencillamente porque nos ama. Entonces, al comprender la libertad absoluta de Dios, al comprender que Dios nos hizo libres, al comprender que la libertad es para que nos realicemos en el bien, al comprender que el mismo Dios nos ha redimido por su Hijo Jesucristo para que nosotros participemos del destino de Cristo, la resurrección y la vida, y no la muerte eterna. Bueno, entonces desde la fe, humildemente, yo sí encuentro solución al mal en el mundo. El mal existe por el mal uso de la libertad de Adán. El mal existe, se ha propagado porque también nosotros, los hijos de Adán, hemos hecho el mal. Y sin embargo, a pesar de que nosotros hemos hecho el mal, Dios quiere hacernos el bien, la redención. Dios quiere que participemos del destino de Cristo, la resurrección y la vida, a pesar de que seamos pecadores. Naturalmente, para unirnos con Dios, necesitamos renunciar al mal. Eso sí, Dios es absolutamente santo. Mientras tenga mal en mi corazón, no puedo unirme totalmente con Dios. Puedo buscarlo más o menos, pero no unirme totalmente con Él. Hasta que mi corazón esté limpio, porque Dios gratuitamente me perdona, para lo cual yo también tengo que pedirle y aceptar su perdón. Hasta entonces podré unirme total y definitivamente con Dios. Pero esto es para todo ser humano. Porque Dios ha creado familia. Dios quiere familia. Dios ama la familia. Dios nos ama. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el Hijo amado del Padre. Y nosotros en Jesucristo somos los hijos amados del Padre. Entonces, aunque existe el mal en el mundo, puedo, con la ayuda de Dios, sin soltarme de la mano de Dios, puedo sobrepasar el mal en el mundo y puedo llegar a la vida eterna. Entonces, la existencia del mal en el mundo, puedo superarla en Cristo por el Espíritu Santo para llegar al amor del Padre. Dios pues libremente nos ha creado, libremente nos ha redimido, libremente instituyó su iglesia, libremente nos da sus sacramentos, libremente en sus sacramentos nos comunica la redención obrada una vez y de una sola vez para siempre por medio de Jesucristo.
que cada uno de nosotros, al preferir a Dios, al optar por Dios, al entregarnos a Dios, que cada uno de nosotros demos sentido a nuestra propia vida aceptando la fe, aceptando el plan de amor de Dios después del pecado de Adán, aceptando ese plan de amor infinito de Dios. Yo puedo tener vida eterna. Bien, entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque lo introdujo Satanás. ¿Puedo librarme de ese mal? En Cristo puedo librarme de ese mal. Pero desde la fe respondo. Y desde la fe trato, caminando de la mano de Cristo, trato de ir hacia el Padre. Que así sea para todos nosotros. Amén.